Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida familia, dependiendo del país donde se encuentren. Bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Yo soy Luis Fernando y junto con María Victoria vamos a ser los anfitriones en esta tarde en la que vamos a tener un webinar sumamente interesante orientado a los trastornos y que va a ser impartido por nuestro querido amigo Eric Chayua, que nos acompaña desde Bolivia, que en un ratito más se lo vamos a presentar. Pero, como siempre, querida familia, antes de comenzar es súper importante que María Victoria nos dé algunas consideraciones que son fundamentales para el desempeño de este webinar. Así que dale, Victoria. Muy buenas tardes, querida familia Mentor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tener a nuestro querido licenciado Eric Chaywa, que nos va a acompañar y hablar sobre un tema súper importante e interesante. Por favor, coméntenos de qué país nos están mirando, cuál es su profesión y también cómo se sienten el día de hoy. Estoy viendo que nos están acompañando desde República Dominicana, Argentina, Bolivia también, Cuba, Paraguay, Chile, Venezuela, Panamá. Estoy leyendo todos sus comentarios, querida familia, mientras aquí estamos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. También decirles, como siempre, que el webinar queda grabado en la página Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo están mirando ahora mismo. También lo puede compartir en su muro y se le va a quedar grabado, y esto va a tener muchísimas estrategias prácticas este webinar. Y es súper recomendable que lo puedan compartir, y también nos ayudaría muchísimo, no sabe cuánto, si podrían compartirlo en algún grupo de Facebook, algún grupo de WhatsApp, etiquetar a sus amigos, compartir con sus amigos para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy. Así que esta es nuestra petición, querida familia Mentor. Solamente compartan este webinar para llegar a muchísimos más profesionales el día de hoy. Y como saben, los miércoles de webinar gratuito, en la noche subimos material, así que no se olviden ahí abajito de seguir la página, activar las notificaciones y darle like para que no se pierdan del webinar, no se pierdan de la actividad, y también lo más importante, no se pierdan el material del día de hoy. También vamos a enviar un grupo de WhatsApp en el que usted puede unirse y saber todo sobre los webinars, donde también vamos a estar enviando el material. Ya estamos con 270 casi personas en Facebook Live. Gracias, familia Mentor. Y también pueden realizar sus preguntas y luego se la vamos a hacer saber a nuestro querido expositor Eric Chaywa. Así que por favor, déjenme saber si están listos en los comentarios. Díganme si están listos para comenzar este webinar, que los estoy leyendo aquí en el celular, querida familia Mentor. Ahora sí, Luis Fernando, queremos saber un poquito más quién es Eric. Claro que sí, les comentamos quién es Eric Chaywa de Bolivia. Él es licenciado en Psicología con estudios complementarios en Educación Superior por competencias y capacitado en otras áreas del conocimiento con estudios universitarios en la Universidad Privada Abierta de Latinoamérica, la UPAL, obteniendo reconocimiento certificado por lograr los mejores promedios en la carrera de Psicología. Con experiencia laboral previa en el Centro de Salud Rafael Pavón y la ONG Acción Social para el Desarrollo. Ha sido ponente nacional e internacional en diferentes eventos y además ha sido premiado con el premio Adolfo Alvarado Belloso a mejor ponente en el 13º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia en Panamá. Actualmente maneja el consultorio psicológico Psicología Eres Tú. Así que con esta pequeña presentación, Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros expositores de Mentor? Y como siempre, querida familia Mentor, por favor, alisten sus deditos, esas casi 300 personas que están en Facebook Live, alisten sus deditos para hacer una lluvia de corazoncitos, de likes, de todas las reacciones bonitas, para que Eric sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por acompañarnos. Así que ya saben, querida familia Mentor, hagamos una lluvia de reacciones y también compartan este webinar para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy. Listen, Eren, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, esta ya es su casa, como de costumbre. Lo tenemos, toda nuestra audiencia están diciendo que están listos para comenzar, y ahora sí, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Pues voy a presentar la presentación para poder ya visualizar.
¿Me informan si se puede visualizar, por favor? Perfecto, lo Mm, vemos. Muy bien. Pues como ya lo habían anticipado previamente, hoy voy a tocar un tema que, si bien es cierto, no lo voy a abordar de manera muy clínica, sino de manera un poco más superficial, que algunas veces puede ser un poco errada hacer esa intención, pero la idea es tener una idea de general de más o menos de qué trata los trastornos de la conducta en niños y adolescentes. Por lo menos ver las causas que pueden precipitar a que se den, los tipos, que no serán vistas desde el DSM-5 o el CIE-11, que actualmente son los manuales o guías que hablan sobre estos trastornos de una manera un poco ya más técnica y en algunos casos de manera ya más estudiada. El, el propósito de la presente ponencia es, en parte, buscar algunas estrategias que sean efectivas para abordarlos y posiblemente darles soluciones. No así unas técnicas directas, sino más se basa en el sentido común de la situación y algunos aspectos que se deberían valorar para poder, pues, lograr en cierta forma bajar o disminuir esos problemas de conducta que presentan los niños y los adolescentes. Primero, pero hay que empezar con algunas preguntas que son esenciales para poder entender esta situación. Preguntas que van a ser muy comunes y básicas del diario vivir de nuestras mismas situaciones familiares, escolares y, por qué no decir, en la misma calle. Preguntas de que si ustedes, como padres, educadores o profesores, en el caso que hayan estado, han presentado la situación de que un niño se muestre sordo a todo llamado de atención, de que pide algo, lo exige a través de un exasperante lloriqueo, que no obedece y desafía a sus autoridades como autor- desafía sus autoridades como padres, profesores y otros. O también mismas preguntas que de aquella madre o aquel padre que, al haber probado distintas técnicas de disciplina, castigos de distinta índole, todavía no ven como que algún resultado para poder controlar las pataletas de sus hijos o de los niños en cuestión. Convive en casa con un adolescente insufrible, de mal talante, de mal carácter, de una mala actitud, que en vez de hablar gruñe, que en vez de estar dispuesto a comunicarse, lo desafía y pues se vuelve en una situación casi caótica. O igualmente ha recibido consejos de otras madres, de otros padres, amigos, conocidos, que de igual forma, por recibir ayuda, lo confunden más al momento de buscar alguna solución. Y eso hace que el papá o la madre o hasta los mismos profesores u otros que trabajen con niños y tengan problemas de conducta o conductas que en cierta forma vayan a contra de las normas o realidades que uno trata de implantar, no las acepta. Tiene en casa hermanos que, en vez de ser hermanos propiamente, son como una tribu de enemigos que van discutiendo, que van jugando, que van bataleando, que van quitándose los objetos, juguetes, entre otras variedades. Estas son preguntas muy importantes porque es algo común que padres de familia, padre y madre, cuidadores, profesores si es el caso, entre otros, han debido pasar situaciones en las cuales su niño se vuelve descontrolable y llora, hace sus pataletas, grita, golpea, se golpea, hasta algunas veces golpea a la madre o al padre en el caso, con toda la fuerza iracunda de su propia alma. No solamente en niños, sino también en adolescentes, ya cuando están en esa edad, ya para formar sus propias normas, sus propias reglas, su propia forma de vivir, algunas veces choca
con esa forma de vivir del padre. Entonces son situaciones que no son nada fuera de lo común, sino que son situaciones que hemos vivido o han vivido la mayoría de las personas, especialmente aquellos que tienen hijos o trabajan con niños. Y en el caso también con adolescentes, tanto que están en la pubertad como en la propia adolescencia. Por eso era importante empezar con estas primeras preguntas, pues puede haber una forma más aún extensa de realizarlas, pero empiezo con esto para entender que los trastornos de la conducta, tanto en niños y adolescentes, tienen pues causas biológicas, psicológicas y ambientales. Obviamente no voy a ser muy técnico al momento de pronunciar alguna de estas, pero sí tocar lo más esencial para entender del por qué algunas veces nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros educandos, en el caso de muchos, pues reaccionan como reaccionan en en las anteriores preguntas. Porque propiamente debe haber una causalidad, puede ser multicausal, pero debe haber o debe tener un origen que nos pueda entender. Si bien es cierto que el conocimiento va estudiando, va avanzando, siempre ya nos da un vistazo más claro de cómo se puede dar esto. Entonces, comencemos con causas biológicas, psicológicas y ambientales. Propiamente, esto no lo voy a dividir, va a estar todo englomerado porque las tres cosas son parte del por qué se pueden dar estas conductas rebeldes, podríamos decirlo para ser sintetizantes, en nuestros niños y adolescentes. Partimos del temperamento. Algo muy importante que, si bien es cierto, no es tomado muy en cuenta en algunos aspectos, siempre es visto, ¿no? El carácter, la personalidad, pero hay que entender un aspecto que es importante, que está dentro del niño ya desde sus primeros años, tal vez desde que está dentro del vientre materno, que es el temperamento. Voy a avanzar bastante corrido para llegar a la última parte, que ya son más o menos como algunos abordajes importantes que se tiene que hacer en función a lo que estoy planteando en esta primera parte. Como les decía, empiezo con el temperamento, que es una predisposición emocional congénita, es decir, que ya es una predisposición emocional que viene desde los primeros momentos y viene desde adentro y constituye la tendencia constitucional del individuo a reaccionar de cierto modo ante su ambiente. Se trata de diferencias innatas y reconocibles desde el momento del nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Si lo más o menos lo profundizamos en maneras más accesibles de entender, pues que el temperamento es una predisposición emocional, es decir, tiene un carácter emocional que viene propiamente ya desde adentro de uno mismo, desde uno, y que también es heredable, y eso lo vamos a explicar más adelante, pero que también esta forma congénita interna de uno mismo, del niño y del adolescente en el caso, es una forma que permite a las personas o permite a los niños y adolescentes, especialmente a los niños, a reaccionar de cierta forma en su ambiente. Y estas formas de reaccionar, estas formas de ver o de por lo menos interpretar la realidad que del cual se encuentra, pues hace que reaccione y sea reconocible en ciertos momentos. Por ejemplo, algo vago, digamos, un temperamento básico, por lo menos el de poder reaccionar cuando está a gusto o cuando tiene algún disgusto. Y los papás dirán, él reacciona así. Es una reacción emocional que viene ya desde adentro. ¿Ante qué? Ante una situación que ya ha despertado esa misma emoción. Es decir, esas cosas van evidenciándose desde muy pequeño y eso ya da una interpretación de cómo evoluciona o se desarrolla el niño y posteriormente adolescente en función a estos pequeños aspectos. Ahora, ¿qué tipos de temperamento existen para ir abarcándolos de manera bastante general? Pues existe el niño fácil, el niño difícil y el niño de puesta en marcha lenta. Fácilmente podríamos decir que el niño fácil se trata de un niño pacífico y básicamente de humor positivo, accesible, adaptable, rítmico. Es decir,
un niño tranquilo, pongámoslo en palabras. Y el niño difícil, pues es el que tiene un humor predominantemente negativo y fuerte, presenta dificultades de adaptación y es arrítmico. Y el niño puesto en marcha lenta, se trata de un niño con pocas actividades, no hay accesibilidad y adaptabilidad con un ritmo variado, aunque tendente a negativo, que tiene una tendencia negativa. Entonces podemos entender que el aspecto temperamental es algo que ya viene en el bebé, en el niño, ya desde su nacimiento, que es propio de sí mismo. Es casi algo heredado de la especie humana y que es heredado también por los genes del padre y de la madre. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Ahora, a partir de ello, si bien es cierto que hay tipos de temperamento que se pueden visualizar, de un niño tranquilo a un niño que es difícil de tratar o a un niño que es lento, pero que algunas veces puede ser una combinación de ambas, existe, digamos, dimensiones, es decir, aspectos que estos mismos temperamentos abarcan distintos espacios y distintos momentos que se lo divide en cuatro momentos importantes, en cuatro dimensiones importantes. Una que es la búsqueda de la novedad, que se describe como la tendencia a responder activamente a estímulos nuevos. Hay un momento de la actividad exploratoria ante estímulos novedosos, impulsividad en la toma de decisiones, respuestas y evitación activa de la frustración. Evitación del peligro, se describe como la tendencia a inhibir estímulos que despiertan aversión de conductas como la preocupación ante la anticipación de futuros problemas, comportamientos evitativos como el miedo y la incertidumbre, la timidez ante extraños y la fatigabilidad. Esto es muy importante entender del temperamento, los tipos de temperamento y sus dimensiones. ¿Por qué? Porque nos hará entender en qué momento se presenta una conducta, pongámosle rebelde, una conducta que es contrario a lo que nosotros esperamos. A ello también encontramos la dimensión de la recompensa, es decir, se describe como la capacidad de resistir la existencia de un comportamiento o el mantenimiento de éste. Hay sentimentalismo, apego social y dependencia de la aprobación externa. Es decir, que hay situaciones que pueden que hay situaciones en las cuales los padres y las madres dan recompensas y pueden aumentar o disminuir ciertos conductos o comportamientos. Y la perseverancia. Originalmente está pensado como un componente de dependencia a la recompensa y fue mediado en términos de perseverancia frente a la frustración negativa. Sin embargo, se correlaciona con otros aspectos de la dependencia a la recompensa como el sentimentalismo, el apego social y dependencia ante la aprobación. Estas son las dimensiones del temperamento, porque es importante entender que estos aspectos del temperamento no se dan, digamos, cuando el niño ya está grande o cuando el niño ya está en la etapa está en una etapa de puberto, adolescente, sino que esto del temperamento se da en los primeros años de vida del niño y que propiamente esto va a calar y formar lo que será su personalidad más adelante en el niño, posteriormente adolescente. Estas son cosas que hay que tomar en cuenta porque al evitar o al controlar o al tratar de regular estas situaciones puede generar el mal talante o mal comportamiento de los niños. Entonces, el temperamento como tal es algo que permite de manera innata reaccionar al ambiente. Y algunas veces cuando se reacciona al ambiente, el niño puede ser fácil, el niño puede ser difícil o puede ser lento en su forma de reacción. Pero ¿reaccione a dónde? Pues a cosas novedosas, a la evitación del peligro,
al de depender, al de recompensas. Eso es ya algo muy complicado, especialmente cuando los padres les facilitan, les dan golosinas, les dan sus celulares y tabletas, y eso hace que se genere un círculo vicioso que al momento de no recibir esos estímulos o esos reforzamientos, pues se genera un comportamiento no deseado. Y la perseverancia. Al no obtener lo que se quiere, pues se persevera, se sigue buscando lo que se dio anteriormente con pues, conductas contrarias a lo que uno espera. Ahora, esto es muy importante entender que tanto el temperamento del niño que viene desde sus primeros años de vida y aún más posiblemente es heredado en cierta forma por la genética de ambos padres, tiene cauces biológicos, neurobiológicos, psicobiológicos, psicofisiológicos y otros más. Pero abordar en eso ya sería ser muy técnico y el tiempo que tenemos no alcanza o no apoya la idea de esto. Ahora, es importante entender que este temperamento en el niño, esa forma de reaccionar ante el ambiente, es heredado en cierta forma, pues propiamente por ambos padres. Es una cuestión heredable, pero no heredable así como un mal, es algo que se hereda por naturaleza, es algo que va así mismo como el instinto a comer, es algo que se hereda, es algo que está en nuestra propia genética. Y de misma forma, el temperamento es algo que se hereda, es algo que viene ya de nosotros y en cierta forma se modifica o cambia con el contacto con el ambiente. Ahora, podemos decir que el temperamento desde una forma biológica, anatómicamente biológica, podríamos decir que este tiene se encuentra, para poder decirlo así, es decir, si las emociones se encuentran dentro del cerebro, ¿en qué parte estarían? Y si el temperamento y sus acciones, o lo que llamamos temperamento y otras reacciones están ahí como términos, ¿dónde se encuentran? Pues propiamente la misma ciencia nos dice que las dimensiones del temperamento tienen ubicadas pues dentro del cerebro en determinados espacios como tal. Puede ser que se encuentren en el sistema límbico o en el cuerpo estriado, que ya, como os digo, es muy técnico, ya es parte de otra situación, pero que se encuentran anatómicamente dentro de nuestro propio sistema nervioso, en puntos específicos que son claros y que si uno aborda y trata de investigar, pues encontrará más de ello. Sí, propiamente las dimensiones del temperamento tienen no solamente una ubicación anatómica dentro del cerebro, sino que también tienen su origen o tienen su reacción o tienen su cauce en aspectos ya más químicos de nuestro sistema. Pueden ser a través de actividad dopaminérgica, noradrenalina o noradrenérgica, es decir, son cosas que ya son más técnicas y fisiológicas del mismo. Pero la idea para entender esto es que nuestro mismo temperamento tiene, en cierta forma, un fundamento biológico y fisiológico, de decir que se encuentra en un punto determinado del cerebro y decir que se segrega sustancias en nuestro mismo cuerpo que generan esas dimensiones del temperamento. La dependencia de las recompensas, la evitación del peligro, la búsqueda de novedades y la perseverancia. Ahora, pero si bien es cierto que el niño, en un primer momento, los niños tienen este temperamento, ¿qué genera que en cierta forma se dé un comportamiento problemático de los niños, el posterior adolescente o futuro adolescente? Pues habrá una cuestión importante y ese aspecto a tomar en cuenta es la ansiedad. Si el niño tiene un temperamento, que es una forma de reaccionar emocionalmente, que puede ser de manera muy interna del niño ante el ambiente, pues ante una situación frustrante, ante una situación complicada, pongámosle, el niño reaccionará
de una forma, y una de esas formas puede ser a través de la ansiedad. Y entendamos que la ansiedad es una anticipación al daño o desgracia a futuros acontecimientos. Y esto acompaña con sentimientos de disforia, es decir, desagrado, o síntomas somáticos de tensión. Y la cuestión es que esto puede ser causada por distintas situaciones, no solamente está en casa los problemas o en el ambiente externo, sino que puede ser de distintas causalidades por el cual puede darse eso. Ahora, si un niño tiene ansiedad, si el temperamento es una forma de reacción del niño ante su ambiente y que éste tiene distintas formas de reaccionar en distintas dimensiones, y dentro de ellas se encuentra una forma de reaccionar que es la ansiedad, es porque la ansiedad le fue generada por algún acontecimiento o situación. Y estas situaciones que pueden dar ansiedad a un niño, y en el futuro caso de un adolescente, tienen sus acciones o se manifiestan propiamente en lo que es la misma expresión conductual, para empezar. Y aún más que conductual, puede ser también en lugares donde no tengamos ese control. Puede ser, la ansiedad se puede distinguir cuatro síntomas en cuatro niveles. Si una persona se encuentra ansiosa, pues tendrá desde lo cognitivo, miedo, irritación, agobio e insomnio. Si está así por dentro, en la parte cognitiva, en la parte motora, presentará temblores, tensión muscular, y en el aspecto vegetativo ya tendrá palpitaciones, sudoración, náuseas, sequedad en la boca, y en lo conductual, pues evitación, huida de determinadas situaciones. Entonces entendamos que, recapitulando, por lo menos recapitula la idea, que si el temperamento es algo que ya viene desde nacimiento, que es parte del niño en su mundo, en su desarrollo, que es una forma de responder emocionalmente y de otras formas, esta misma se puede dar según sus tipos y según sus dimensiones. Y estas mismas situaciones, esta forma de responder puede ser generada, ¿por qué? Porque el mismo niño presenta un tipo o determinado tipo de ansiedad. Ansiedad que se refleja en el miedo, en el temblor, palpitaciones y evitaciones o situaciones que pueden ser las que han generado esa misma ansiedad. Y esa misma ansiedad es una forma de responder ante el ambiente. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta, la ansiedad y el temperamento que tienen que ver con aspectos emocionales y sentimentales, hay que entender que pues los sentimientos y las emociones que presenta el niño son de distinta índole. Emociones pues son estados internos pasajeros que poseen un valor positivo y negativo, y los sentimientos son estados internos duraderos, pero que son un poco más permanentes y que constituyen grandes tiempos en nuestra forma de ver o sentir las cosas. De manera muy sencilla, las emociones siempre van intensas, siempre van a ser intensas. El enojo es algo intenso, pero no duradero. Pero un sentimiento es algo duradero, pero no es intenso. Esa es la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. Ahora, existen emociones positivas, también existen sentimientos positivos. Existen emociones negativas, también existen sentimientos negativos. Dentro de las emociones positivas encontramos la alegría, la quietud, el júbilo, la euforia, el éxtasis, el gozo, etc. Puede haber muchos más. Hay clasificaciones, eso es lo ideal, pero siempre hay que ver un poco este aspecto. En el caso de los sentimientos positivos, reconocemos el optimismo, la confianza, la serenidad, la motivación, la bondad y el altruismo. Son sentimientos que son prolongados, pero no son intensos. En el caso de las emociones son intensas, pero no son prolongadas. La alegría no dura para todo el día, pero digamos que la confianza es algo que puede ir todo el tiempo con nosotros, pero que no es intensa en su expresión. De misma manera, las emociones negativas son el miedo, la rabia. Los sentimientos negativos son el resentimiento, la hostilidad, el pesimismo, la evitación, el rencor, el deseo de daño, etc. Entonces podemos entender que para poder entender un poco
del por qué un niño y posteriormente un futuro adolescente tiene malos comportamientos, malas conductas, es rebelde, hay que entender que esto tiene causas desde muy tempranos momentos del desarrollo de una persona. Y que esto se puede entender o por lo menos se puede comprender a partir del temperamento como una respuesta al ambiente y de que algunas situaciones pueden generar ansiedad al niño. Situaciones propiamente que no siempre van a ser malas o buenas, porque como son unas respuestas emocionales, habrá momentos que sean felices y habrá momentos en los cuales las emociones negativas interrumpan o inunden a esa persona. Ahora, si un niño ve o vive una situación y tiene una forma de reaccionar, puede ya ser positiva, puede ya ser negativa, hablemos de esas situaciones de reacción que puede ser generada por un tipo de ansiedad emocional. ¿Cómo se puede descargar eso? Entonces entendemos que el temperamento no solamente tiene un origen dentro de la misma génesis del individuo, del niño en el caso, que puede tener sus causas en que puede tener su ubicación en partes del cerebro, sino que estas se manifiestan en nuestras emociones, sentimientos y conductas. La agresividad propiamente tiene a estar cargada de emociones negativas, pero ya no solamente es una cuestión que se queda dentro del niño o en el caso futuro del adolescente, sino que ésta la expresa y la expresa en cómo, con conductas antisociales o conductas que en cierta forma afectan a un otro, ya sea de forma física y verbal, entendiendo que la agresividad puede ser ese reflejo o esa demostración de una frustración, de sentimientos negativos, de una ansiedad que puede generarse a sí mismo, es decir, es algo complejo. Por eso esta parte, que puede ser muy teórica, pero que es esencial conocerla, nos da a entender que los malos comportamientos o conductas de nuestros niños, adolescentes y futuros adultos, pues todo parte de estas primeras bases, tienen un cauce, tienen un origen, podríamos decirlo, variado, no siempre digamos que se origina en un punto, sino que tiene efecto muchas situaciones. Ahora, en el caso de la agresividad, podríamos decir que la agresividad es normal hasta cierto punto, porque la agresividad puede ser normal o también llamada, agre- puede ser así de normal, porque el niño desde que nace hasta por lo menos tiene una conciencia directa de sus propias acciones, no tiene todavía esos mecanismos o esas eh, herramientas para poder controlar la agresividad que tiene. Solamente lo hace porque es un niño, un bebé, uno de 5 años, dos, lo hace de manera impulsiva porque no tiene todavía una conciencia muy fortalecida o una conciencia incipiente que se va a desarrollar después de que algunas cosas, pues algunas cosas son hechas de manera impulsiva y entre ellas mismas puede ser el enojo y la agresividad, pero es porque en ese momento, ese pequeño infante que va creciendo todavía no tiene noción o todavía no conoce de una manera muy directa algunos mecanismos para controlar su propia agresividad, para autocontrolar o relajar su propia agresividad. Entonces eso es algo que hay que entender. Los papás propiamente tienen que entender que no toda agresividad es mala, sino que toda agresividad es porque es por ensayo y error, es algo que está experimentando. Obviamente, después de eso, hablamos de las conductas agresivas atípicas, en las cuales ya el niño de edad preescolar, que ya se encuentra en esa etapa, ya son más complejas, pues ya no solamente llegan a lastimar a uno, sino llegan a lastimar a otros. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, hay líneas, hay agresividad que el niño puede realizar, pero es tácitamente por no conocer, no tener aquellos comportamientos adaptativos y algunos ya sobrepasan. Y es en ese momento, pues propiamente el de buscar ayuda. Ahora, hay situaciones, no podríamos decir tantas porque debe haber una infinidad de situaciones que en cierta forma pueden incitar la aparición de la agresividad, pero
En el caso de los niños, cuando están en una etapa muy reciente también, cuando llega un hermanito o alguien nuevo en su mundo, en su contexto, en su ambiente, pues puede haber una situación que genera agresividad porque un extraño está en su propio territorio, es decir, alguien entró a mi casa. Eso es en el caso de cuando hay un nuevo hermanito, o puede ser alguien que no es parte de su piel. O cuando se percibe provocaciones, propiamente si hay agresividad es porque alguien molesta o porque alguien no está, alguien está causando ese malestar en el, o cuando algunas veces no podemos interpretar o aceptar o procesar las informaciones o la información que otros nosotros dan. Y eso genera una mala interpretación y una mala comunicación que puede ser respondida a través de la agresividad. Ahora, si bien hablamos de temperamento, que es una respuesta que el niño hace ante su ambiente, y ese ambiente puede generarle ansiedad, generarles emociones negativas y positivas, y en el caso de las emociones negativas, generar respuestas conductuales como la agresividad. Esto se va formando propiamente y es evidenciada por la forma en cómo va adquiriendo la personalidad el niño. Una personalidad que propiamente se va a consolidar y se va a hacer más explícita en la adolescencia y adultez. ¿Y cómo podemos evidenciar toda esa situación o gama de situaciones que el niño va viviendo? Pues a través de la conducta. Entendamos que la personalidad es como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y la experiencia de la persona. En palabras más sencillas, la personalidad, o popularmente la conocen, es lo que uno es y lo expresa al exterior. Obviamente hay definiciones, hay teorías que van a hablar de una personalidad un poco más profunda, pero entendámoslo desde este punto de vista. O entendámoslo desde este punto de vista más simplista, tal vez un poco más popular, de que la personalidad es lo que nosotros somos y es aquello que expresamos. Ahora, ¿cómo se expresa? A través de la conducta. ¿Y qué es la conducta? Pues no es más ni menos que acciones con una o más dimensiones físicas que permiten ser observables, y registrables. La conducta tiene un impacto sobre el ambiente físico y social. La conducta es regida por leyes que se manifiestan mediante su relación con los acontecimientos del ambiente. Entonces, una definición muy conductual, tal vez una definición, concepto que implica muchas teorías, pero hay que entender que la conducta es eso, la respuesta que nosotros tenemos ante determinados estímulos. Es decir, si algo me molesta, si algo es agradable, la persona va a responder nada más ni nada menos que con su conducta. Pero antes que responda con su conducta, pues habrá procesos internos que se van a manifestar en la conducta. Emociones, sentimientos, pensamientos reflejadas en la conducta. Ahora aquí hay que entender algo muy importante. Puede ser variado en distintos países. No olvidemos que en algunos países, como en el caso de Bolivia, y creo que también ya es algo considerado en otros países, hay muchos jóvenes, adolescentes que ya buscan su independencia, pueden irse de manera muy temprana, y hay otros que pues se quedan de manera más prolongada con sus padres. Pero hay que entender que los primeros 20 años de desarrollo de la persona, que es propiamente todo un ciclo de cambios y un ciclo de distintas situaciones, es un proceso que el niño, futuro adolescente, debe vivir. ¿Para qué? Para lograr la aceptación social, para lograr esa aceptación mutua, para lograr una armonía mutua. Ahora, durante esos 20 años aproximadamente, pongámosle, el niño va a pasar por distintas situaciones donde se presenten eh, situaciones adaptativas a determinadas normas y reglas que deben ser seguidas, impuestas por el padre, por la escuela, universidad en el caso, y la misma sociedad. Son en esos años que los padres deben, en cierta forma, inculcarle, enseñarle normas, límites y situaciones así. Y de igual forma, la escuela, los colegios, van a tratar de introducir esas mismas normas y reglas, igualmente la sociedad. Lo ideal, o por lo menos lo que se debe entender en esta parte,
es que esas enseñanzas de poner límites, normas, en cierta forma, permitirán el desarrollo moral y una condición, ya sean para poseer una inteligencia emocional significativa. Ahora, este proceso es bastante significativo y diferido en cada situación familiar. Eso es lo que hay que entender. Esto es lo que hay que entender en este apartado, es lo que me llega más a tratar de que se entienda, de que en los primeros 20 años de vida de una persona puede cambiar porque no es una norma o un axioma que tanto los padres, escuelas, instituciones, la misma sociedad, en cierta forma, le va a inculcar, le va a enseñar normas, reglas, que en cierta forma la persona las tiene que procesar. Y ese procesamiento también tiene que venir desde sus primeros años con la ayuda y la inteligencia, prudencia de los padres. Y así lograr, en cierta forma, que el niño en su pubertad y adolescencia pueda, en cierta forma, lograr una adaptabilidad y una inteligencia emocional que le permita poder actuar en su entorno. Hay aspectos muy importantes como la atribucionalidad, en la cual el niño y posterior adolescente debe ser consciente o debe tener conciencia de sus propias acciones, reflexionar de sus propias acciones y de ellas sacar conclusiones que posteriormente le pueden ayudar a mejorar ante otras situaciones. O también hablar de aspectos como el locus de control, que esto ya está muy relacionado al aspecto organizacional, pero si lo vemos desde un punto de desarrollo en problemas de conducta o problemas que la persona tiene al momento de comportarse, el locus de control interno se basará en esa idea de que si los padres, escuela y otros le enseñan normas, reglas de la mejor forma y de manera adecuada, con una educación que sea apropiada, no rígida, flexible y muy coherente y también inteligente, permitirá que el niño sea consciente de lo que si él hace es porque él lo hizo y que algunas acciones tienen consecuencias y que debe ser responsable de esas consecuencias. Él tiene el control ante sus acciones y ser responsable de ellas en su momento adecuado. Por el contrario, si hablamos de un locus de control externo, el niño propiamente puede obedecer a las normas de los padres, profesores, para no ser castigado, pero él seguirá viviendo como él quiera, o él seguirá expresándose como él quiera, porque también es una cuestión de expresar su sentir. Y algunas veces su expresión de sentir puede ser demostrada por comportamientos que no son aprobados por sus padres o profesores. Y que la única forma de ver su control o única forma de controlar al niño y futuro adolescente es pues propiamente a través de los límites. Y ahí se observa quién tiene el control de un niño que poco a poco aprendió a aceptar las normas y leyes y que propiamente controla y es consciente de sus acciones, o aquel niño que no es consciente de sus acciones y la única forma en la cual se siente que hay responsabilidad de sus acciones es cuando un otro lo castiga. Entonces hay una diferencia muy significativa en eso. Por otro lado, también hay que ver el aspecto del carácter. El carácter que es también complemento del temperamento, pero que el temperamento, si bien se basa en una respuesta a un ambiente, el carácter pues no es más ni menos que la experiencia que el individuo o el niño va sumando a su repertorio de vida con aspectos a base de experiencia. Y eso le va a ir formando una forma de responder. Ahora, tener carácter implica en ese momento tener voluntad, tener un tesón de firmeza, algunas veces sacrificarse, ser responsable, tener compromiso, ser objetivo, tener coraje, tener honestidad y consecuencia en el actuar. Muy bien. Aquí hay otra cosa importante, ya vamos terminando con este aspecto de causalidad psicológica
biológica, psicológica y ambiental, que es muy importante tomar este paso de talante importancia. Si bien es cierto que un niño puede responder de manera temperamental ante una situación que puede ser, que puede generar ansiedad, que su forma de reaccionar puede ser de una manera agresiva por emociones negativas y otros aspectos, es también que esta situación puede tener causas en el ambiente. Ambiente, pues con sus padres, con compañeros de escuela o de curso, u otras situaciones que en cierta forma el niño no puede tener control. Y es ahí donde vienen problemas de conducta infantil y en el adolescente. Son de orden causal, pero algunas veces son esas situaciones que pueden perpetuar un padre, una madre, puede perpetuar el mal comportamiento. No solamente viene del niño un mal comportamiento, viene de una situación que la origina. Y la intención o la importancia de ello es que los padres, en cierta forma, si bien es cierto que puede ser muy complejo, disculpar, se estaba bajando la batería de mi computadora, vamos a tratar de arreglar eso. Lo ideal en este aspecto, déjenme ver un ratito. Van a disculpar por ese pequeño caso. En ese aspecto hay que tomar en cuenta que los padres son responsables también de cómo poder enfrentar si un niño tiene un mal comportamiento, los padres también serán responsables de cómo poder apaciguar ese comportamiento y de cómo trabajar en la parte emocional de ese niño que algunas veces parece incontrolable. Ahora, la educación emocional, que es un papel ambiental que viene desde la misma casa y posiblemente esto incurra a otros ámbitos, hay que entender que las tareas de socialización que puede tener el padre con el hijo, ya desde muy pequeño, es implantar normas en forma oportuna y sistemática, habilitar hábitos de orden y de buen uso del tiempo, rectitud y honestidad y respeto, poner límites claros, consistentes y flexibles y educar emocionalmente. Es decir, si un niño, un adolescente, como se tiene malos comportamientos, malas conductas, en cierta forma, el padre, la madre, el trabajo conjunto, que no sea incoherente, hará entender que hay que implantar normas de forma oportuna y sistemática. Pero esas normas y esas oportunidades para aplicarlas deben ser aplicadas de forma correcta. ¿Y eso cómo se hace? A través de hábitos, el buen uso del tiempo y la rectitud y honestidad y respeto. ¿Y cómo lo hace eso? Pues no olvidemos que nuestros niños desde muy temprana edad son como esponjitas y aprenden de todo lo que ven. Pónganse ustedes y piensen que si usted dice voy a llegar temprano a cenar y no llega temprano a cenar, ahí está faltando una situación en la cual usted dice una cosa y luego hace otra. ¿Y cómo el niño entonces puede hacer las cosas? No olvidemos que en los primeros años de vida somos las figuras más importantes para los niños. Y si yo digo una cosa y luego hago otra, por ejemplo, un padre que diga yo no voy a mentir y luego miente. Y ve eso el niño y luego miente. Entonces ahí hay una incoherencia. Si el niño dice, si el padre dice o la madre dice voy a llegar a tal momento o voy a hacer esto, tiene que cumplir porque es un ejemplo. Igual en conductas malas. No olvide que todo viene de ello. Aparte de ello, también tiene que ponerse esas normas de rectitud y honestidad y respeto con nuestro propio ejemplo, como mayores. No le vamos a hablar mal a la esposa, a la hermana en el caso, o a los padres, no olvidemos abuelos, y de pedirle al niño que respete, que no grite, y si somos nosotros los primeros que estamos haciendo ese tipo de conductas.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice y hace y exige a un niño, niña, adolescente, algo que ni uno mismo puede hacer. Por eso es este aspecto muy importante, el de ser coherentes y poner límites claros, consistentes y flexibles. No olvidemos que los niños, al ser entrar en la etapa de pubertad y consolidándose esta en la adolescencia, eh, en los primeros años, los niños se regirán en normas y reglas que son impuestas a rajatabla, pero no olvidemos que entran a una etapa en la cual ellos mismos ya son sus propios jefes. Y es ahí que las normas aún todavía se las deben imponer, pero también debe haber negociaciones y flexibilizaciones con los adolescentes, pues porque también ellos necesitan explorar su mundo, poder ordenar sus ideas y poder resolver sus problemas. Y algunas veces eso implica, algunas veces, un desafiante, pero necesario, momentos acalorados en los cuales los padres tienen que comunicarse y conversar, y no solamente estigmatizar o plantar en un punto, sino reflexionar el porqué de las situaciones. Y todo ello, si bien es que esto puede darse de un punto a otro, se da a través de la educación, educar emocionalmente. Si un padre tuvo una educación distinta, no puede educar de la misma forma a un hijo. Más por el contrario, tiene que buscar las formas para poder educarlo de la mejor forma. Y emocionalmente es lo más importante, así para que se desarrolle una inteligencia emocional. Entonces, por lo visto, porque ya vamos a pasar a otro, ya con esto podríamos cumplir directamente, hay que entender que el mal comportamiento, los berrinches, las pataletas de los niños, la oposición ante un padre cuando ya eres adolescente, tiene pues unas causas psicológicas, causas biológicas y causas de ambiente. Es decir, que todo un caldo de situaciones para que se dé ello. Y hay otras, pero esto es lo más importante que hay que entender, de que son situaciones que se generan por muchas causas. Y lo importante es que en todo problema hay solución. Como dice mi Sagrada Madre, todo tiene solución menos la muerte. Y en el mismo caso, si hablamos de problemas de conducta, de comportamiento, pues tiene solución si se lo sabe abordar de manera muy inteligente, coherente y prudente, se puede cambiar esos malos comportamientos. Ahora, el abordaje de los trastornos de la conducta en niños y adolescentes. Es muy importante entender qué tipos hay. Es entender esto porque si bien es cierto que hay muchas clasificaciones, hay clasificaciones del DSM-5, la versión actual, el CIE-11 y otras más que creo que abordan ese punto, hay que entender que la conducta rebelde, puede ser reactiva o puede deberse por alguna causa psicopatológica. Pero la que hoy vamos a estudiar, o por lo menos lo que hoy trato de ejemplificar, es aquella conducta rebelde que se genera por las etapas del desarrollo. Desde que el pequeño está en la etapa preescolar hasta que entra en cierta forma a ese periodo de pubertad y se consolida en la adolescencia. Por lo menos esa es la idea. Ahora, la rebeldía del párvulo. Entendamos que es en esta etapa que puede ser la más inocente de nuestros pequeñines, los primeros años, primeros 5 o 6 años, o en algunos los primeros meses, que hay conductas rebeldes, conductas complicadas, esas pataletas, lloriqueos. ¿Quién no ha visto eso alguna vez? Que un niño se revuelque gritando y llore por algo que quería. Eso es lo más complicado. Yo he visto casos así, algunas veces es muy complicado y algunas veces es gracioso porque hay situaciones en las cuales uno se ríe o puede burlarse, pero la realidad es que todos vamos a pasar por eso. La única forma es saber cómo abordarlas y buscarles una posible solución. Ahora, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque el párvulo, el preescolar, el niño que está en sus primeros años de vida, como lo dije, de 5 a 6 años, es un niño
que inevitablemente es un niño explorador, es un niño que tiene una energía insaciable, que va correteando, que va explorando y que todo eso es lo que va a caracterizar esa etapa del desarrollo del pequeñín. Pero ¿qué es lo más complicado? Que busca experiencias, busca sensaciones, busca situaciones que le agraden y le generen, pues, que le generen mucha tranquilidad, pero también juego. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que algunas veces los padres, en general, tratamos de que nuestros propios hijos no se maten, de manera muy vulgar, hasta popular lo dije, de que algunas veces los niños quieren jugar, juegan, hacen sus berrinches, bueno, no berrinches, juegan, tratan de explorar, que algunas veces viene un papá, una mamá y le dice no, pero peor se enloquece. Algunas veces hay casos en los cuales los niños hasta atentan por su propia vida sin saber, porque están explorando, buscando cosas, tocando lo que son los enchufes y jugando con agua, jugando con cualquier cosa. Y los papás, en cierta forma, por proteger la integridad del niño, pues les dicen no, no está bien eso. Y algunas veces los niños no aceptan ese no y siguen haciendo. Pero hay que entender por qué. Es una causa. Vimos que los niños reaccionan a través de su propio temperamento ante una situación. Ahora, describamos a un típico niño párvulo, un párvulo. Un niño o una niña que quiere atención exclusiva, es inquieto o inquieta, desea explorar a su manera, desconoce aún las reglas. No olvidemos que obviamente no conocen reglas, no conocen, no son conscientes de que existe, que nuestra sociedad, que el mundo se sitúa en función a reglas y normas, y el niño no las conoce en su momento, en sus primeros años. Y que se activa emocionalmente en exceso con mucha facilidad y manifiesta intensamente su enojo o frustración ante esas reglas que un papá quiere imponer. Y si un papá le dice, cállate, no juegues, pues eso es una forma muy floja para poder apaciguar ese pataletismo, esa conducta irracunda de los niños. El párvulo, el niño que se encuentra en esa etapa, cuando el papá le dice, no, no vas a hacer esto, no quiero que juegues esto, el niño va a reaccionar de una forma que tal vez todos conocen, que es la pataleta. ¿Qué es la pataleta? Pues es una expresión de la conducta de intensa rabia, caracterizada por el llanto, gritos y comportamientos primitivos, como lanzarse al suelo, golpear al piso con los pies y los puños y darse cabezazos contra un muro o suelo y cosas extremas. La pataleta se acompaña de agresión física generalmente cuando el adulto cuando intenta controlar al niño coercitivamente. Ahora, qué genera esas pataletas? No olvidemos que les hablé de la ansiedad, ¿no? Por eso es como que todo se complementa. En el hogar, el principal factor generador de pataletas es la ansiedad, la cual habitualmente se debe a factores ambientales que a menudo se presentan en forma simultánea, potenciando su devastador efecto. Un ambiente sobreestimulado permanentemente, es decir, que esté prendido la televisión, que usen los niños electrodomésticos, no electrodomésticos, sino aparatos tecnológicos como el celular, la computadora, de manera muy excesiva, un ambiente donde haya mucho ruido, hay calles y casas que están al frente donde pasan los autos a diestra y siniestra, y pues otras situaciones que pueden generar esa ansiedad en el niño. Adultos excesivamente ansiosos, impacientes, rígidos, intolerantes, que responden a la obstinación del niño mediante el control coercitivo, no tengo el poder y tú, niño, debes subordinarte a él, o adultos que se muestran agobiados, derrotados derrotados que no reaccionan o ponen a la abstinencia del niño una pasividad inamovible. Los niños pequeños necesitan compañía, estimulación lúdica, afectuosa y relajación. Ignorarlos es provocarles tedio, el cual a su vez es una invitación a empeorar la conducta. Esto es muy importante entender y eso lo vamos a ver a continuación. Más es esto un repaso de lo que son las etapas del desarrollo.
En el caso de los púberes, esos 2 años de pubertad que dan paso a la adolescencia, se va a caracterizar a un cambio de dejar de ser niño a pues dejar ese cuerpo de niño y ser y enfrentarse a cambios que les van a dar esa transición a la adolescencia y a la futura adultez. Son esos cambios que pueden generar malos comportamientos o rebeldía en los que se encuentran en una etapa de pubertad. Ahora, si bien es cierto que el puber deja de ser niño, pierde ese cuerpo de niño, también redescubre que el mundo es un campo por descubrir. Y algunas veces ese campo de descubrir, esa libertad que adquiere es contraria a lo que los papás quieren. Ahí también volvemos al control y el cuidado que los padres quieren. Si vas a esto, no quiero que llegues tarde. Si haces esto, quiero que vengas sin ninguna herida, cosas así. Y en el adolescente, pues propiamente, ya cuando el adolescente pasa la etapa de pubertad, ya comienza a tener sus propias reglas y su propia forma de vida. Si bien es cierto que los adolescentes pueden recuperar la brújula de su vida, siempre van a contraponerse con algunas cosas que en sus padres se encuentra culturalmente. Si un adolescente busca su identidad y es opuesta a los padres, algunas veces ahí se encontrarán o se confrontarán de manera muy innegable, generando situaciones de rebeldía por parte del adolescente. Los adolescentes ya pueden ser en cierta forma independientes y esa forma de independencia algunas veces siempre genera problemas en casa tanto con los padres como con los profesores. Es posible ver que la adolescencia se divide pues en la adolescencia temprana, que es casi cuando termina la etapa puberal, y pues la adolescencia media y la adolescencia final, que se extiende desde los 18 a los 20 años. Por desgracia, hay que entender que la vida de los adolescentes siempre se encuentra en contradicciones y contrariedades. Es un conflicto de lo que siente, un conflicto de lo que están ahí con sus amigos, con sus padres, sus hermanos, profesores y otros dilemas. Es una etapa muy complicada, donde también los adolescentes creen saberlo todo y creen estar en distintos lugares, de que no me va a pasar nada, soy inmune, son superhéroes de la vida real. Pero también hay que entender que su capacidad de reflexión de los adolescentes, en su autonomía, puede ser algo que vaya formando en sus propias creencias y cosmovisiones. Aquí hay que entender algo, es decir, y es algo que quería que se entendiera muy bien, que la conducta rebelde se puede manifestar en distintas etapas del desarrollo. Puede comenzar desde sus primeros años de vida, en niños que tranquilamente pueden ser todo un huracán de emociones, que quieren explorar la vida, que quieren ver la vida, y que algunas veces los padres, por cuidarlos, para que no se hagan daño, les decimos que no, o nos imponemos ante ellos. Cuando ya van creciendo los niños y ya entran a la etapa de la pubertad, el niño también tiene sus propios problemas existenciales. Deja el cuerpo de niño para entrar a un cuerpo que va cambiando y que posteriormente entra a la adolescencia, donde ya no solamente están las etapas más fáciles, sino que tiene que pensar en muchas cosas. Tiene que buscar su propia esencia, su propia identidad, y algunas veces esas situaciones de buscar su propio ser va a contrariar y va a tener conflictos contra sus padres y profesores o también figuras de autoridad que crea que sean iguales. Ahora, por lo menos entendemos que lo que es la rebeldía y los problemas de comportamiento pueden tener causa en estas situaciones de desarrollo. Pero, como tal, la rebeldía como conducta reactiva puede generarse a que los padres mismos, ante la rebeldía del mismo niño o adolescente, no puedan reaccionar de la manera correcta.
y que ellos quieran decidir o elegir por sus propios hijos y adolescentes. Y ese es tal vez el problema más principal sobre de este aspecto. Ahora, ¿cuáles son los factores que en cierta forma pueden dar origen a esa conducta rebelde? Pues la disfuncionalidad familiar, la violencia intrafamiliar, la ausencia de comunicación afectiva, estilos inadecuados de afrontar los conflictos, crianza coercitiva, crianza negligente, modelos que validan la conducta agresiva, conductas rebeldes como la expresión como la expresión de psicopatología. Esto hay que entenderlo muy bien. Algunas veces los padres no saben o no tienen los recursos o herramientas para abordar esos cambios que el adolescente, puber y niño tienen en su desarrollo. No lo saben hacer o no tienen los recursos o las herramientas. O algunas veces la típica, clásica y cómica situación de que a mí me criaron así y pues me va a funcionar igual. Pues lamentablemente esto es errado. Y algunas veces cometer esos errores es lo que puede generar una situación rebelde. No olvidemos que el niño tiene un temperamento, que es una forma de reaccionar a su ambiente. Y su ambiente más directo están los padres. Y en ese caso, si un padre le dice no, o en cierta forma le impone normas muy rígidas o una conducta coercitiva que llega también a los golpes, entonces hay que entender que los padres en esta forma tienen que ser el causante de ese mal comportamiento o esa rebeldía de los niños. ¿Cómo se puede subsanar eso? No es complejo, pero tiene también sus cuestiones. Y ven que hay situaciones que pueden desencadenar esa conducta rebelde en los niños y adolescentes. Y por último, la conducta rebelde como expresión de una psicopatología. Aquí hay que entender algo que se diferencia de lo demás. Abordamos la primera parte de que posiblemente esta conducta rebelde se da por aspectos de desarrollo que va confrontando a los padres entre las normas y reglas que le imponen y que algunas veces esas normas se van a romper o se van a negociar según vaya creciendo el niño el niño en su pubertad y adolescencia. Pero hay otras situaciones de conducta rebelde que se expresan a partir de una psicopatología. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que ya no tiene una causa propiamente propia, sino que tiene una causa, digámosle, ajena. Digamos, si un niño presenta déficit de atención e hiperactividad y tiene comportamientos rebeldes como pataletas, negativismo, entre otros, no es propiamente una conducta que se origine por un ambiente o una respuesta a su ambiente, es una respuesta que es dada o que se da por una patología o una psicopatología que el mismo niño vive. Pueden ser cambios hormonales, pueden ser situaciones de distinta índole que generen comportamientos rebeldes. Una situación que hace sufrir y que la única forma que expresarla es a través de una conducta rebelde. ¿Y cómo abordarlas? Pues abordar las primeras fases del desarrollo es lo que quiero llegar a su punto. Si hablamos de niños que están en preescolar, los párvulos, y hacen una pataleta, digamos, incontrolable, de aquellas que dicen, trágame tierra porque no quiero estar aquí. No es lo adecuado hacerlo a través de un abordaje de control coercitivo, es decir, no a gritos, no a golpes, pues eso no ayudará más que a que agrave o se empeore las cosas. Toda pataleta no debe recibir ningún tipo de refuerzo contrario a lo que se espera. Es decir, si un niño llora incontrolablemente, dame un juguete, quiero ir a comer esto, no le vamos a dar ese gusto. Hombre, perdónenme con las palabras, pero no vamos a tratar de consentir o cumplir todos sus gustos del niño que está pataleando. Lo correcto es que hay formas o estrategias, bueno, un abordaje simple de que el padre, no todos los padres vamos a tener esa misma reacción, y el padre se mantenga en calma. Lo primero que tiene que hacer el padre es mantenerse en calma. Si su niño tiene pataletas o comportamientos muy
muy locos, pongámosle, que va pateando, gritando, llorando, el papá tiene o la mamá tiene que sentirse o mantenerse en calma. Si el papá o la mamá se desespera, se exaspera o pierde el control, pues el niño ya lo tiene todo lo tiene en sus manos al papá. Lo ideal es que el adulto, si están en un supermercado, si están en el mercado, si están en la calle, pues alejarlo de ese ambiente, de esa situación y ponerlo en un ambiente, puede ser el auto, puede ser la misma casa, una habitación, hasta que el niño se calme, hasta que el niño pierda o que hasta su mal comportamiento, sus sentimientos, su enojo, pierda la intensidad. Pero que el papá esté ahí cerca o que la mamá esté cerca, porque la idea no es regañarlo al niño, no es enfrentarlo, ni decirlo cállate, o si no, otros como tal dicen, no, si no te callas te va a llevar el ropavejero, te va a llevar el policía, la típica de algunos. La cuestión es que si un niño hace una pataleta, si hace un berrinche, lo esencial es, en cierta forma, estar ahí, esperar que se calme, esperar que le baje esa intensidad de rabieta. Y al momento de estar ahí, en cierta forma, calmar ese agobio. Ya para terminar, un caso ilustrativo. Luego de eso luego vamos a hacer esto y esto. Y acaba. Solo me faltan 5 diapositivas. No vamos a tardar mucho. Un caso ilustrativo. Esto me recuerda lo siguiente. En una ocasión, un chico de 4 años se negó a entrar a mi consulta. Le dio una intensa pataleta en el antejardín. Esto provocó una rápida exasperación de la madre, la cual comenzó a contar con voz airada. A la 1, a las 2, te las voy a dar. La pateleta seguía del niño. Pero ahí se encontraba una abuelita que aguardaba en espera a su nieto en la sala de espera. Y la abuelita pues estaba ahí con sus juguetes de su nieto. Y ella muy amablemente sonrió y le dijo al niño con voz suave, ¿has visto qué lindos juguetes hay acá? ¿Quieres entrar y verlos? En sus manos la abuelita tenía un dinosaurio que logró su objetivo, apaciguar al niño. Cesó la pataleta y el chico entró a la sala de espera sin presiones. A los pocos minutos jugaba feliz y la madre respiraba más tranquila. ¿Esto qué quiere decir? Que si el niño puede tener una pataleta o una reacción cualquiera, los papás podemos anticiparnos en lo más posible a que ocurra eso. Si un niño se siente aburrido propiamente, hay que generarle una situación de juego. Si un niño tiene hambre, pues hay que tener algunas golosinas o algunas comidas para que pueda calmarse. Si en cierta forma hay una conducta, es evitable, pues todo se basa también en el reforzamiento, el castigo. Entonces, entendiendo esto, podemos entender que hay situaciones que sí pueden ser ayudables. Y por último, en el caso de los adolescentes y los que están en la etapa, en la pubertad y los adolescentes, pues lo más apropiado es un acercamiento y una comunicación correcta de los padres. Entender que el adolescente propiamente y en su etapa de pubertad y adolescencia es una persona que va a tener problemas, va a tener curiosidades y que los padres, nosotros tenemos que estar ahí para aconsejarlo, para aún imponerle, sigue las normas y reglas, pero negociar con él y que él también nos vean con respeto porque estamos acercándonos con amor, con cariño. Eso. Y la comunicación afectiva. Comunicarse significa en cierta forma tener empatía, escuchar emotivamente, tener un principio de buena fe, principio de segundas oportunidades y otros. Eso en cierta forma es como podríamos abordar y tratar de darle soluciones a estos problemas de comportamiento, trastornos de comportamiento. Con eso termino y gracias por haberme escuchado. Para todos los presentes, esta fue la ponencia. Me extendí un poco, pero en verdad era bastante material. Eso sería.
Muchísimas gracias, Lisa, nos encantó, también le encantó a toda la familia Mentor que está en Facebook Live. Hemos estado con más de 520 personas en la transmisión. Nos están diciendo que les gustó muchísimo el webinar, que la temática fue muy importante. Así que, querida familia Mentor, antes de comenzar con las preguntas, por favor, hagamos una lluvia de reacciones para que nuestro querido Listen Eric sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por acompañarnos y hablar sobre un tema tan, pero tan importante. También decirles de que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo está mirando ahora mismo. También lo puede compartir en su muro y se le va a quedar grabado para que lo pueda volver a ver las veces que sea necesario. Por favor, les pedimos que nos ayuden a compartirlo en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, etiquetar a sus amigos, ya que queda grabado el webinar para que usted pueda verlo, sus familiares puedan verlo y sus amigos, por favor, compártanlo y etiqueten para que más personas puedan ver el webinar. Y pedirles también que nos ayuden a llegar a 82,000 seguidores. Esta tarde solamente nos faltan 49 seguidores, así que para eso, querida familia Mentor, por favor, ayúdenos. Ahí abajito, denle clic a la pantalla, sigan la página, activen las notificaciones, también denle like para que lleguemos a 82,000 seguidores, querida familia Mentor. Esta es una petición súper especial para que podamos llegar el día de hoy. También decirles, querida familia Mentor, que pueden realizar preguntas como ya lo han estado haciendo durante el webinar y le vamos a hacer llegar a nuestro querido Listen Eric. Y también decirles que hoy día, si es que les gustaría que hoy día subamos el material, por favor dejen un corazoncito para que sepamos que les gustaría recibir todo el material que hemos visto. Y también lo vamos a pasar al grupo de WhatsApp, lo hemos estado ampliando el grupo de WhatsApp. Si no está, no se preocupen que vamos a volver a enviar el link del grupo de WhatsApp. Ahora sí, estoy viendo los corazoncitos. Muchas gracias a todos por mandar los corazoncitos. Están diciendo que les encantó el webinar, que fue muy importante y además muy necesario este tema. Listen, Eric, tenemos muchísimas preguntas. Voy a rescatar algunas de las más generales. Por ejemplo, nos está diciendo Mari Velázquez, nos está preguntando que en qué momento podemos detectar que un niño necesita ayuda y visualizar en dónde está su agresividad. Si existe algún test de sondeo. No voy a sugerir por el momento ninguna prueba psicológica, porque eso sería como que directamente tenerlo como una herramienta y que eso nos dé solución. Pero sí podría aconsejar y hacer mención de que, como ya lo hacía mención, que el mal comportamiento, la rebeldía del niño o posteriormente el adolescente se deben a situaciones que pueden estar en su propio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Un caso vago que ya había dicho en la presentación. Por ejemplo, si un niño en un primer momento era el centro de atención del padre, de la madre, de los abuelos, y posteriormente viene un hermanito. Y sabemos que en ese periodo la atención propiamente y los cuidados se va a dirigir a ese nuevo inquilino, pongámosle. ¿Y cómo va a reaccionar el nuevo niño? Obviamente no todos reaccionan así, hay excepciones muy claras, pero es un ejemplo que posiblemente se dé comúnmente y hasta en películas y series los hemos llegado a ver. ¿Qué puede pasar? Que el niño haga sus pataletas, llore, se enoje, porque en su propio interior, en su propio ser, siente que ha perdido el cariño de sus padres y que va a responder de maneras conductuales que antes no lo hacían. Es en ese momento que los padres tendrían que tomarle un poco más de atención o prestarle o explicarle con amor y con cariño y con todo la firmeza, porque como se dice, lo cortés no quita lo valiente, propiamente tendrían que ser así. La cuestión siempre es visualizar el por qué antes de entrar en una situación de evaluación.
propiamente se puede hacer evaluaciones, pero eso ya sería en situaciones más, no sé si para hacer un psicodiagnóstico o en cierta forma ya para dar una idea de si tiene problemas de conducta. Pero lo ideal y lo aconsejable siempre es ver el ambiente, la situación del por qué se genera ese mal comportamiento. Pongamos también el ejemplo de manera muy rápida de un adolescente. Pongámosle de que tiene problemas de conducta porque quiere su libertad, quiere pasear con sus amigos. Si tienen auto, quieren salir en auto, quieren llegar tal vez posiblemente de noche o más de noche. ¿Y qué tal si hay una mamá que ahí está preocupada, que le dice, no, no quiero que llegues hasta ahora? Y ahí empiezan a discutir y ahí empieza una rebeldía y hasta en un caso se pone de frente de su madre y pues inician situaciones complejas. La madre le llama al padre y quiero que me ayudes con este problema. Y el padre o los padres pueden reaccionar de otra forma. Uno puede ser con directa violencia, en la cual dicen no vas a salir y si sales, pues te doy una tunda que no te vas a olvidar. Pero habrá otros padres que tomen a su hijo, hablen con él y compartan y les expliquen sus propias vivencias y les lleven a otras situaciones que pueda generar una situación de confianza. Puede ser un padre que le lleve a trabajar, pongámosle a una pizzería, y que en esa pizzería hablen de cuando el padre era adolescente, que él vivió así, y que tal vez no quiero que vivas eso, que tu madre no se sienta así porque ella tiene miedo que te pase algo. Y ahí también, ¿por qué no? Si es posible, al abuelo, porque algunas veces hay nietos que quieren mucho a sus abuelos, y ver que las situaciones de mal comportamiento se pueden arreglar así de simple, tomando en cuenta el ambiente donde está, del por qué. No solamente, digamos, evaluar. A mí me gusta mucho lo que son las pruebas psicológicas y todo eso, pero hay también que observar el por qué. Pueden ser situaciones pequeñas. Póngase que un niño vive en el campo de manera muy libre, pero va a la ciudad y ahí se genera el malestar del niño, se empieza a comportar mal. Antes no lo hacía, pero ahora se comporta de manera muy iracunda. Y entendemos que el cambio de ambiente fue lo que le generó ese mal comportamiento. Es decir, son situaciones que pueden ser muy pequeñas o hasta muy tontas, digamos, para nosotros, pero que para el niño y el adolescente tienen una vital importancia. Entonces, no todo se arregla evaluando. Bueno, son datos muy importantes, no voy a negar, nunca voy a negar el valor importante de las pruebas psicológicas, los tests para evaluar esos aspectos, pero creo que en algunos casos, especialmente los casos que son tal vez sencillos de resolver, porque hay casos ya muy complejos en los cuales sí ya hay una intervención hasta psiquiátrica, son ya abordadas con expertos y una interdisciplinariedad de otras disciplinas. Pero aconsejando y para terminar, el mal comportamiento de niños o adolescentes pueden ser debidas a situaciones que viven su propio ambiente y que si se observa esas cuestiones, pues se puede apaciguar esa conducta reactiva. Eso como respuesta. Muchísimas gracias, Eric, por toda esta presentación y por toda esta información que has dado siempre muy útil. Por favor, querida familia, reaccionemos, comentemos, eh, comentemos y hagamos una lluvia de banderas para eh, agradecerle a Eric por este tiempo y esta información que nos ha presentado. Por favor, querida familia, si aún no sigue la página, puede entrar a la página de Mente Educación para Todos y ponerle a seguir para estar informados de todas las actividades que vamos teniendo durante la semana y durante el mes. Y, por supuesto, antes de finalizar, le vamos a pedir a nuestro profesor de hoy una última reflexión para nuestra familia de tantos países que nos ha estado viendo hoy día. Una última reflexión, por favor. Muy bueno. Gracias nuevamente por la invitación de Mentor. No me puedo olvidar de agradecerles su amabilidad y también su tenacidad para hacer cada vez estos eventos tan apasionantes. Yo les agradezco de antemano. Y como reflexión final, bueno, esta va para los papás, también profesores.
Creo que es importante siempre ver la causa de los problemas de nuestros niños, educandos, entre otros, porque solo por situaciones muy pequeñas puede generarse malos comportamientos y si no le damos solución a esos pequeños problemas, estos se van a ir agrandando de maneras muy desproporcionales y que ya no tengan control. Es oportuno ver al niño, adolescente, del por qué está así, hablando, observando, tal vez que nuestras mismas conductas pueden generar eso. Imagínense de un padre que se divorcia de su esposa y que se vuelve a casar con otra mujer y que esa situación pudo haber generado la reacción negativa del niño, niña, adolescente. Entonces son situaciones que se deben hablar, que se deben observar de manera muy prudente y coherente. Eso para ustedes, padres, si están, y aún más para educadores, eso es un consejo que les daría, que observen, que hablen, que ustedes mismos aprendan, que se puedan educar, porque también para ser padre, para ser educadores, no hay un manual, solo es de puro ensayo y error. Pero también hay libros, hay videos y también hay este tipo de conferencias, webinares que les pueden ayudar mucho. Eso como consejo final y nuevamente agradecido y un saludo desde Oruro, Bolivia para todo el mundo. Muchísimas gracias, Eric. Igualmente te agradecemos por este tiempo y por la predisposición. Te mandamos un gran abrazo hasta Oruro, en Bolivia, y a todos ustedes, querida familia, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por seguir la página y por apoyarnos en el contenido que presentamos, porque al final, si no son ustedes quienes toman esto y lo ponen en práctica, entonces de nada sirve traer a excelentes profesionales como Eric, que nos ayudan a nutrirnos de información, de conocimientos y experiencias que nos permitan mejorar la educación. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. No se olviden que los queremos muchísimo y ya nos veremos muy prontito. Que tengan un excelente resto de semana. Hasta pronto.